Bien, sean bienvenidos a este nuevo video del curso Manejo de Herramientas Microsoft Office 2016 Excel. En esta oportunidad vamos a desarrollar el taller número 2 de la semana 2, que lleva por título Taller Fórmulas y Funciones de Excel 2016. Básicamente o inicialmente vamos a revisar el documento que posiblemente debieron haber descargado con anterioridad para poder dar solución a este ejercicio. Como pueden observar, aquí ya tengo el documento del taller. Vamos a mirar que dentro de este taller pues nos describe el nombre del taller, las actividades, recomendaciones, la forma de entrega, que pues básicamente esto ya lo hemos desarrollado básicamente en la primera entrega que se hizo hace algunos días. Importante centrarnos ya en el ítem número 2 del documento, en donde vamos a dar continuidad a nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Según la lectura de este taller número 2, dice lo siguiente: en el apoyo al área de ventas que usted está realizando para la empresa LPG, comercializadora de productos lácteos, se va a retomar la información almacenada en el libro que se está trabajando, con el fin de automatizar el formato de factura a partir de la información de los clientes, vendedores y productos. Para realizar esta actividad debemos tener en cuenta estos 4 ítems, los cuales pues debemos cumplirlos a cabalidad y en su totalidad. El primero dice: retomar el libro de Microsoft Excel elaborado anteriormente, es decir, el de la unidad 1, que contiene los datos de los clientes, vendedores, productos y el formato de factura. En el segundo ítem dice: asignar nombre a un rango en la hoja de clientes, asignar nombre a un rango en la hoja de vendedores. En el ítem 4 dice: asignar un rango en la hoja de productos. Ahora, en este ítem 4, el formato de la factura debe contener lo siguiente. Dice que debemos usar una función buscar v, concatenar, buscar v, nuevamente para rellenar los campos de la descripción de cada producto, su valor, utilizar la función suma, utilizar la función si.error, utilizar la función entero, dar formato de valor numérico a las celdas donde se requiera y por último utilizar un formato condicional en las celdas o casillas donde se presenten errores para que estos no se visualicen al momento de finalizar. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a empezar a realizar nuestro ejercicio para dar cumplimiento con esta segunda entrega del taller número 2. En este caso voy a abrir mi archivo de Excel que habíamos desarrollado en nuestra primera unidad para dar continuidad con el ejercicio. Teniendo en cuenta el documento del taller, nos indica el ítem número 2 que debemos asignar un nombre a un rango de la hoja clientes, vendedores y productos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, un rango es un conjunto de celdas que están en cierta forma contiguas, ¿sí? Es decir, unidas. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo yo seleccionar un rango? ¿Cómo puedo crear un rango y darle un nombre? De la siguiente forma. Inicialmente lo que vamos a hacer es ubicarnos en la hoja clientes y vamos a seleccionar haciendo clic sostenido, ¿sí? Desde la celda A2, es donde tenemos nuestro campo de cédula para el primer cliente, y vamos a arrastrar hacia la celda F11, que en este caso estaríamos realizando una selección completa de los datos de la primera tabla, de la tabla clientes, ¿de acuerdo? Importante, voy a explicar 2 formas de cómo asignar un nombre a un rango de datos. Es decir, si yo tengo seleccionado estos datos aquí, yo aquí ya tengo un rango de datos, ¿de acuerdo? Es la selección, es la unión de varias celdas. Ahora,
me voy a ubicar en el cuadro de nombres que está en la parte superior, en esta sección de acá, ¿de acuerdo? Y aquí voy a escribirle el nombre a este rango de datos que he seleccionado anteriormente. Entonces, para este ejercicio voy a escribir lo siguiente. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, como T mayúscula, raya al piso, y le voy a colocar clientes, ¿de acuerdo? Algo importante, cuando yo voy a definir el nombre a un rango de datos, no puedo dejar espacios, como por ejemplo esto, ¿sí? No puedo dejar ningún espacio. Tampoco me va a permitir agregar caracteres especiales, como por ejemplo un signo de pesos, un signo de porcentajes, un signo de número. No lo voy a poder hacer. Por lo general, siempre vamos a colocar un nombre definido de esta forma, ¿de acuerdo? Voy a colocarle T de tabla, voy a colocar una raya al piso y clientes, que es el nombre de la primera tabla que nosotros tenemos acá. Cuando ya he definido ese nombre, presiono Enter y automáticamente, observen, si yo hago clic por fuera y me voy aquí a esta flechita del cuadro de nombres, ahí voy a tener una primera tabla, ¿cierto? Que al momento de hacer clic, observen que me va a crear una selección, ¿de acuerdo? Esta es la primera forma en la cual yo puedo crear o colocar o asignar un nombre a un rango de datos. ¿Listo? Para la segunda hoja debemos hacer el mismo ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Ya no lo voy a hacer de la forma que lo expliqué en la tabla de clientes, sino que voy a hacerlo de la forma, llamémoslo un poco más larga, y es haciendo clic en la pestaña de fórmulas, ¿sí? Me voy a ubicar acá en el grupo nombres definidos. Nombres definidos es el grupo que contiene las herramientas administrador de nombres, utilizar en la fórmula, crear desde la selección, asignar nombre. Entonces vamos a hacer clic en esta herramienta, asignar nombre, ¿de acuerdo? Aquí básicamente, ¿qué me está pidiendo? Me pide 4 campos, ¿cierto? Nombre, ámbito, comentario, se refiere a. ¿Sí? En el nombre, pues vamos a definir, en este caso, es el nombre de la tabla. Entonces voy a colocarle T, productos, ¿de acuerdo? El ámbito, pues decimos que es del libro, ¿sí? De todo el libro. Y se refiere a, básicamente aquí lo que me pide es una selección de los datos, es decir, cuáles son los datos. Si ustedes observan, miren que aquí me está seleccionando la tabla productos, ¿cierto? Y me está diciendo que hay una selección en la columna B y en la celda 4, que es esta que ustedes observan en este momento aquí. Ahora, como lo que yo deseo es seleccionar desde A2 hasta C11, voy a hacer lo siguiente, de una manera más práctica y más rápida, como para no confundirnos y de pronto hacerlo mal, ¿no? Entonces hacemos clic en esta flechita que nos muestra aquí, ¿cierto? Hago clic sostenido en la celda 2 y arrastro hacia la celda C11. De esta forma observen que aquí yo ya tengo una selección. Vuelvo y hago clic en este icono y observen que he regresado a la ventana de nombre nuevo. Cuando ya tengo esto, presiono clic en el botón aceptar. Bueno, aquí me generó un error, creo que fue por esto. Básicamente, permítanme, voy a repetirlo. Listo, vamos a repetir nuestra selección. Eso, había un error, no me había percatado de ello. Presiono aceptar y de esta manera ya hemos definido nuestro nombre, ¿sí? Si yo hago clic aquí, observen que ya tengo la tabla productos, que es la siguiente. Ya tengo la selección. Ahora, que por alguna razón hice mal o definí mal el nombre a un rango de datos, ¿cierto? ¿Cómo puedo modificarlo? ¿Cómo puedo eliminar ese nombre que le asigné a ese rango de datos? Muy sencillo, nuevamente, vamos a la pestaña fórmulas, en el grupo nombres definidos, hacemos clic en esta opción que dice administrador de nombres. Y aquí yo voy a poder visualizar todos los nombres de rangos de datos que yo haya asignado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí está la de la tabla clientes, tabla productos,
y pues son las únicas que hasta el momento he podido definir, ¿ya? Si deseo modificar, pues hago clic en el botón modificar, me lleva a la misma ventanita de edición donde estábamos anteriormente, creando el nombre para esta tabla, y modifico lo que tenga que modificar y presiono aceptar. De esta manera va a quedar la modificación, ¿de acuerdo? Ya cuando haya terminado los cambios, pues presiono clic en el botón cerrar y de esta manera retomaría a mi hoja, ¿de acuerdo? Ahora voy a hacer el mismo ejercicio con la tabla, con la hoja de vendedores. Entonces seleccionamos, voy a hacerlo de la manera más rápida. Aquí voy a colocarle T, raya al piso. Esta es la tabla de vendedores. Y presionamos Enter, que es mucho más rápido, ¿no? De igual manera, si miro aquí en el administrador de nombres, observen que aquí ya está mi rango de datos creado y con un nombre definido. ¿Listo? Hasta el momento, revisando el documento de nuestro taller, pues ya hemos asignado estos 3 puntos, ¿cierto? 2, 3 y 4. Pero ahora nos dice que en el formato de factura debemos usar función buscar V, concatenar, buscar V, suma si error entero. Entonces ahora lo que vamos a realizar es una personalización al diseño de la factura que habíamos creado anteriormente, ¿de acuerdo? Para ello vamos a empezar por estos datos que tenemos en la parte superior. Inicialmente pues aquí tengo una celda que es la celda B1, que aquí voy a almacenar un número de cliente, por ejemplo el 7022. Voy a escribir aquí el 7022, ¿de acuerdo? Ahora en esta celda combinada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función buscar V, ¿de acuerdo? O por lo general se le conoce buscar vertical, de manera vertical. ¿Listo? ¿Cómo llamo o cómo puedo insertar una función? De la manera más rápida es haciendo o escribiendo el signo igual, ¿cierto? Y llamando a la función. En este caso empiezo a escribir buscar, miren, ahí escribí la B y la U, y automáticamente lo que hace el sistema es mostrarme una lista de ayuda de todas las funciones que cumplen con estos parámetros, ¿no? Bu, miren. Entonces en este caso tengo aquí la función, puedo hacer doble clic y automáticamente me genera el inicio de esa función, ¿cierto? Otra forma es presionando el símbolo más o el operador más, ¿cierto? Y también observen que me aparece ahí la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces puedo iniciar a escribir una función con igual o con el más, ¿de acuerdo? ¿Qué novedad hay de iniciarla con el más? Un ejemplo lo voy a hacer rápidamente. Que si yo inicio una función con el más, voy a colocar, permítanme, vamos a hacerla aquí. Vamos a hacer una suma muy pequeña. Vamos a colocarle 23 más. No, vamos a hacer algo. Permítanme en un momento. Voy a colocar unos valores aquí. Y aquí voy a hallar un resultado. Vamos a hacerlo igual. Voy a llamar a suma. Voy a seleccionar este rango de datos, ¿sí? Y observen que cuando yo presiono Enter sobre la función, automáticamente me lo cambia por un igual, ¿sí? Miren. Perdón, aquí está. Me le coloca el igual. Entonces, pues para evitarme esto, yo puedo iniciarla directamente con el igual. Aunque no es, digamos, que esté mal, yo puedo iniciarla también con un más. Va a cumplir con el mismo resultado, ¿listo? De lo que usted esté realizando. Bueno, teniendo en cuenta eso, voy a llamar a la función buscar V, que es la que vamos a usar para este ejercicio, ¿de acuerdo? Y para ello
Para ello vamos a escribir lo siguiente. Entonces en esta celda combinada C1, perdón, vamos a escribir igual buscar B, ¿sí? Y en la parte inferior ustedes van a observar que nos muestra una etiqueta, ¿sí? Con los parámetros que solicita la función y que son necesarios para poder realizar una acción, ¿de acuerdo? Entonces en este caso la función me va a pedir un valor buscado. Básicamente el valor buscado es decir, bueno, mire, yo estoy buscando el número de cédula, que va a ser el que se almacene en la celda B1, ¿de acuerdo? Entonces presiono punto y coma. Básicamente este separador o este operador que ustedes observan aquí, punto y coma, deben de tener presente, teniendo en cuenta esta etiqueta, cómo se los defina. ¿Por qué? Porque en algunos casos, dependiendo de la configuración de su equipo o de su computador, pues puede ser, por ejemplo, que el separador sea una coma, ¿ya? En mi caso es punto y coma, ¿de acuerdo? Cuando yo presiono punto y coma, automáticamente me lleva a la segunda acción, que es matriz tabla. En este caso, por un tema de actualización, a mí me aparece como matriz tabla. En algo otras versiones les va a decir o aparece como matriz buscar en, ¿sí? Pero como les digo, por un tema de actualización, a mí me parece como matriz tabla, ¿de acuerdo? Igual es lo mismo. ¿Cuál es esa matriz tabla? Pues básicamente es el rango de datos que nosotros creamos hace un momento. Entonces para ello, este campo en donde estoy escribiendo la función es donde va a contener el nombre de los clientes, ¿de acuerdo? En este caso voy a colocar aquí, o voy a llamar a la tabla. Miren, si ustedes observan aquí, en el momento que escribo T, automáticamente me aparecen las tablas que yo creé, ¿cierto? Hago doble clic, miren que ahí ya tengo el rango de datos o el nombre al rango de datos que yo le asigné. Presiono punto y coma y ahora me va a indicar acá, o me va a solicitar el indicador de columnas, ¿sí? Básicamente el indicador de columnas es la columna que contiene el resultado de lo que yo quiero que me muestre esta función, ¿sí? Para este ejercicio, si ustedes observan, la primera columna de la tabla clientes es cédula. La segunda columna es el rótulo de nombres, el que contiene los nombres. En la siguiente columna, que es la número 3, contiene los apellidos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Aquí para esta primera acción nosotros deseamos que nos indique el nombre que está contenido en la columna número 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribirlo ahí como aparece en pantalla y presionamos nuevamente punto y coma. Ahora nos muestran dos tipos de coincidencia, ¿de acuerdo? Una que es verdadero, que si en el momento yo selecciono verdadero, a mí me va a mostrar el resultado de la celda siguiente, es decir, de la columna número 3. ¿Ya? Pero si quiero que me muestre exactamente el valor que almacena la columna número 2, yo coloco esta coincidencia que es falsa, ¿de acuerdo? Porque voy a colocar falso porque sencillamente deseamos que nos muestre el valor que exactamente aparece en la columna 2, no el de la siguiente. Ahora, cuando yo ya he terminado, ¿sí?, de suministrar estos valores, pues sencillamente cierro paréntesis y presiono Enter, ¿de acuerdo? Observamos que automáticamente yo presiono Enter, ustedes se van a dar cuenta que me va a indicar el nombre del usuario que contiene esta cédula. Aquí aparece el 7022, dice que es Alejandra. Si yo reviso la información de la tabla inicial, la 7022 en el nombre tiene a Alejandra, ¿de acuerdo? Ahora, esta celda combinada debe contener también el nombre completo de ese cliente, es decir, debe mostrarme aquí el apellido.
Teniendo en cuenta que nuestro taller nos pide que utilicemos la función concatenar, nosotros vamos a hacer uso de esa función para este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Lo explico de la siguiente manera. Hacemos doble clic nuevamente para activar esa celda, ¿cierto? Y aquí, al inicio de la función, ahí en el igual, voy a escribir lo siguiente: concatenar, ¿de acuerdo? Miren que cuando hago doble clic sobre la función, me indica en una etiqueta los datos de esta función, que básicamente esta función lo que me permite a mí como usuario es unir valores o unir ciertos datos. Pueden ser de celdas que estén contiguas, pueden ser celdas que estén separadas. Lo que hace esta función es unir datos. Y lo que ustedes observan aquí es, digamos, una mezcla de dos funciones, ¿cierto? Dos funciones, a lo cual se le denomina una función anidada. ¿Listo? Ahora, hasta el momento yo le he dicho a esta función que va a tener un valor como texto 1, que es este, ¿de acuerdo? Es decir, el nombre. Ahora voy a agregar otra partecita, que es el apellido. ¿Y cómo le digo al sistema que necesito que me muestre el apellido? Muy fácil, pues sencillamente tendría que copiar esta misma función, perdón, ahí la corté, voy a copiarla, ¿cierto? Importante aquí el punto y coma para separar y decirle al sistema que ya es otro dato que deseamos añadir, y voy a pegar esa función que acabo de copiar, ¿cierto? ¿Por qué pego la misma función? Porque sencillamente vamos a realizar una búsqueda, que el valor que vamos a buscar es el valor de la celda B1, que el rango, la matriz tabla, es la tabla clientes, que el valor que nosotros deseamos que nos muestre, ¿sí? En este caso ya no va a ser el nombre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el nombre se contiene en la columna número 2, sino que aquí ya vamos a cambiar esto por la columna número 3, que es la que contiene, ¿qué? El apellido, ¿de acuerdo? Le decimos nuevamente que deseamos que nos muestre el valor exacto que tiene la columna o que almacena la columna, y posteriormente cerramos el paréntesis de esta búsqueda que nos arroja el apellido, ¿cierto? Y para finalizar, volvemos a cerrar paréntesis de la función concatenar. En el momento que yo presione Enter, ¿qué va a pasar y qué va a suceder? Si ustedes miran, me muestra el nombre y me muestra como resultado el apellido, pero con una novedad. ¿Y cuál es? Que ambos valores, que ambos datos se encuentran unidos, ¿sí? Para solucionar esto, ¿qué hacemos? Volvemos aquí, me ubico, puede ser también en la barra de funciones, ¿cierto? Y aquí, en esta parte, voy a colocar otro punto y coma para decirle al sistema que voy a añadir otro dato. Y voy a generar con un Shift 2, voy a generar unas dobles comillas y aquí generamos un espacio. Esto básicamente es un espacio, ¿de acuerdo? Para separar los nombres del apellido. Presiono Enter y observen que aquí ya tenemos nuestro nombre correctamente, ¿sí? Hay un espacio que es esta parte que estoy señalando aquí. ¿Listo? Y de esta manera nosotros ya tendríamos aquí el nombre. Puedo aplicar entonces, para esto ya puedo aplicar un formato y alinearlo en el centro. Ahora, si ustedes observan, también tenemos una dirección, tenemos por acá un vendedor, tenemos aquí el teléfono, tenemos un email, que los cuales también debemos hacerlo mediante la función buscar v. ¿Listo? Ahora, si yo me doy cuenta y reviso la tabla, observen que el teléfono está en la columna D, la dirección en la E y el email está en la columna
E, es decir, en la columna número 4, columna número 5, columna número 6, que son los valores que nos hacen falta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la dirección sería columna 5, que vamos a hacer este ejercicio en este preciso momento. Ahora, para buscar la dirección, pues básicamente es esta misma función, ¿sí? Es la misma función. Lo único que va a cambiar es que el indicador de columnas, ¿cierto? Es lo único, porque el valor buscado va a ser el mismo, la tabla va a ser la misma de clientes porque la información es del cliente y la coincidencia va a ser exacta, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiar nuevamente esta función acá, voy a darle un control C y aquí voy a hacer doble clic, o podría hacer seleccionarla nada más de esta forma y ahí ya escribo igual y le doy control V para pegar. ¿Qué me dice aquí? Igual B1, celda B1, que es el valor buscado, tabla clientes, pero en este caso la columna ya no es el número 2, porque el 2, recuerden, contiene el nombre. Necesitamos la dirección que se almacena en la columna número 5. ¿Listo? Coincidencia falsa, cierro paréntesis, presionamos Enter y miren que aquí ya me arroja o me muestra la dirección de este cliente. El teléfono almacenado en la columna número 4. Entonces vamos a la columna número 4. Vamos a dar igual nuevamente. Pegamos la función que habíamos copiado con anterioridad. Cambiamos el indicador de columnas. ¿Listo? Y presionamos Enter. Aquí tenemos el número de teléfono. Podemos aplicar un formato alineado a la izquierda. Y aquí tenemos el email, que básicamente es igual, control V para pegar, y aquí le colocamos el número 6, que contiene el correo electrónico o el email. Presiono Enter y de esta manera obtengo el email de este usuario. Ahora, por ejemplo, si yo voy a cambiar por el 7021, por el usuario con cédula 7021, observen que todos los datos cambian, ¿sí? ¿Por qué? Porque pertenecen a este usuario, a este cliente. ¿De acuerdo? Bien, para el tema de los vendedores voy a explicar otra forma como yo puedo hacer este proceso, pero mediante una lista. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ir aquí a la pestaña vendedores y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una selección, un rango de datos para estos vendedores, ¿de acuerdo? Y aquí voy a colocarle un indicador o un nombre a este rango de datos que contiene las cédulas de los clientes, de los vendedores, perdón. Y aquí le coloco vendedores. ID vendedores, ¿de acuerdo? Presiono Enter y revisamos que se encuentre correctamente. Miren, hago clic aquí. ID fue en la tabla de vendedores, ID vendedores, aquí está. ¿Listo? Ahí ya está definido. Ahora regresamos nuevamente a factura. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a la pestaña datos. Y en el grupo herramientas de datos hay una opción o una herramienta que se llama validación de datos. Hacemos clic ahí. Automáticamente nos va a desplegar esta ventana. Dentro del criterio de validación vamos a seleccionar, miren que aquí hay una lista desplegable y voy a seleccionar la opción que dice lista, ¿de acuerdo? El origen voy a escribir aquí igual ID vendedores y presiono aceptar. De esta manera, si ustedes observan, automáticamente me crea una lista
con todos los números de cédula de los vendedores. ¿De acuerdo? Es una lista desplegable con cada uno de los vendedores, que al momento de hacer clic, miren que cambia. Entonces aquí me aparece el número de cédula del vendedor y aquí lo que voy a realizar es una búsqueda de la misma forma que lo hicimos hace un momento. Entonces igual llamamos a la función buscar v, ¿cierto? Valor buscado, recuerden que va a ser el número de documento de ese vendedor, punto y coma para separar los parámetros de esa función, matriz tabla, entonces llamamos a la tabla vendedores, ¿cierto? Separamos con punto y coma el indicador de columnas, entonces le vamos a arrojar el número 2 porque contiene el nombre de ese vendedor, punto y coma, y la coincidencia marcamos falsa o falso para que nos muestre el valor exacto de esa columna y cerramos paréntesis. Presionamos Enter y de esta manera me indica que el vendedor es Víctor. Si yo busco en esta lista y coloco el 519, es Juan Carlos, que termina en 519, el 722, Víctor, Pablo, y de esta manera miren que me permite a mí tener todos los datos a través de una lista. ¿De acuerdo? Hasta aquí es una parte del primer ejercicio. Si ustedes observan, ya hemos trabajado con la función buscar b, hemos trabajado con la función concatenar, hemos asignado rango, nombres a un rango de datos y ya hemos hecho esta primera parte. Ahora, dentro del diseño de esa factura, también vamos a llamar a cada uno de los productos que tenemos en la tabla productos. ¿De acuerdo? Entonces miren que aquí tenemos columna 1, columna 2, columna 3. Código, nombre del producto y valor unitario. ¿Listo? Aquí en factura, entonces en código del producto voy a copiarme un código de estos para que ustedes puedan ir mirando el ejercicio. Leche entera dice ahí. Entonces voy a pegar aquí el código de ese producto. ¿De acuerdo? En la descripción me debe indicar como resultado el nombre de ese producto. ¿De acuerdo? Básicamente sería algo similar a la función que hemos venido desarrollando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo acá? Nuevamente, igual, buscar v, ¿cierto? Valor buscado, sabemos que es el código del producto, separamos, matriz tabla, entonces ya saben que es la tabla que generamos hace un momento, tabla productos, punto y coma, indicador de columnas, la columna número 2 contiene el nombre de ese producto y la coincidencia en este caso o para este ejercicio es falsa. Shift 9 para cerrar paréntesis y presionamos Enter. Miren y observen que aquí ya me indica como resultado el nombre de ese producto. Ahora, necesito que estos datos también queden en cada una de estas celdas. Entonces, ¿qué hacemos? Auto rellenamos haciendo clic aquí, sostenido y arrastramos. ¿De acuerdo? Pero hay una novedad. Me aparece un error. ¿Y por qué se genera este error? Porque sencillamente en la celda B8 se está buscando, es decir, la función buscar B en la celda B8 necesita un valor buscado, que si ustedes observan es 0. Entonces ella no está realizando completamente la búsqueda, es decir, ¿por qué? Porque le hace falta un parámetro, un valor para poder buscar en esta tabla de productos y mostrarnos el resultado de la columna número 2, que es lo que nos está viendo. Entonces por esa razón nos muestra un error, que es este, que no es, digamos, un error grave o de sintaxis, sino que se puede corregir sencillamente escribiendo un código de un producto, ¿no? Por ejemplo, productos. Escribamos este. Leche entera.
¿sí? Bueno, era el mismo. Este yogur de 250 gramos. La factura, pegamos, ahí está, yogur de 250 gramos. Pero tendría que, para que me evitar estos errores, tendría que diligenciar todo esto. Y es lo que no se debe, ¿no? Porque pues puede ser que alguien venda un solo producto. Entonces, para evitar esto, se pueden hacer dos cosas, ¿cierto? Una es utilizando la función si-error, la otra es utilizando un formato condicional. Voy a explicar los dos procesos. Ya ustedes eligen cuál de las dos acciones realizan, ¿de acuerdo? La primera, ¿cuál es? Aplicando un formato condicional. Entonces, para estas celdas que contienen estos errores, ¿yo qué hago? Me voy aquí, voy a volver a la pestaña inicio y me voy acá donde dice formato condicional. Selecciono la acción o la herramienta nueva regla y hago clic donde me indica la regla aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, es decir, la segunda acción. Acá, en este descripción de cada regla, voy a seleccionar la opción errores, ¿de acuerdo? Errores, y voy a aplicar un formato. Para este ejercicio voy a aplicar un formato, ¿no? El color lo voy a colocar color blanco y presiono clic en el botón aceptar, que más o menos sería el resultado de la vista previa, es decir, no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque el formato de texto lo va a colocar de color blanco a todo ese conjunto de celdas que tengo seleccionadas. Si yo presiono aceptar, observen que desaparece, ¿cierto? Desaparecen. ¿Por qué? Porque les aplicó un formato de celda de color blanco. ¿Listo? Esta es una primera, digamos, como solución. Y teniendo en cuenta pues el taller nos dice que apliquemos un formato condicional donde aparezca error y no se deba visualizar. ¿Listo? Esa es una forma y cumpliendo pues con lo que dice el taller, ¿no? Otra forma para evitar esto, ¿cierto? Voy a dar un control Z, es haciendo uso de la función si-error. Entonces, ¿qué hago yo acá? Voy a cortar esto aquí, permítame un momento. Y voy a llamar a la función si.error. ¿De acuerdo? Voy a pegar este valor de la búsqueda que necesitamos. Voy a crear aquí un separador. Voy a establecer dos comillas y voy a cerrar paréntesis. ¿Qué hice ahí en este momento? La función si-error me permite lo siguiente o maneja lo siguiente. Dentro de la etiqueta que ustedes observan aquí en la parte inferior me indica un valor, que es el que está contenido dentro de esta misma función buscar B, y un valor si es error. Es decir, si lo que está dentro de este campo, que es valor, ¿cierto?, se cumple, pues sencillamente me va a mostrar el resultado normal, ¿cierto? Si no se cumple, es decir, si hay un error, por alguna razón dentro de esta búsqueda se presenta algún error, entonces yo le digo al sistema que me coloque esto, un espacio en blanco, lo que hay dentro de estas dos comillas, ¿cierto? Que es nada, es decir, va a quedar vacía la celda, ¿de acuerdo? Y de esta forma yo garantizo que al momento de presionar Enter, miren, no me aparezca nada. ¿Por qué? Porque como no hay un valor aquí, por esa razón queda en blanco. Entonces yo autorrelleno estas celdas y observen que el error que se presentaba anteriormente desaparece, ¿sí? De esta forma, haciendo uso de la función si.error. ¿De acuerdo? Ahora, continuando con el ejercicio, vamos a realizar la búsqueda del valor unitario de cada producto teniendo en cuenta el código. ¿Listo? Entonces vamos a copiar este código aquí a factura. Miren, aquí ya me aparece la descripción. Entonces vamos a hacerlo de la misma forma. Voy a llamar a la función si.error
Recuerden que lo hago porque sencillamente me puede generar algunas celdas en error y lo que queremos es evitar esto. Vamos a llamar nuevamente la función buscar B o buscar V. Listo. Le decimos que el valor buscado es el código del producto, punto y coma. La matriz tabla es la que habíamos definido hace un rato, punto y coma. El indicador de columnas es la número 3, la que contiene el valor unitario, punto y coma. Y la coincidencia, un valor falso, para que la búsqueda sea exacta. Cerramos paréntesis. Volvemos aquí, entramos a la función si error, miren que aquí se activa. Y le vamos a decir que, vamos a separar esto, si el valor, por ejemplo, si no se cumple lo que está dentro de esta primera parte y se presenta el error, entonces que me muestre un espacio en blanco, es decir, lo que hay dentro de estas dos comillas. ¿De acuerdo? De esta forma. Con esto yo cierro paréntesis, presiono Enter y observen que automáticamente me muestra el valor unitario. ¿Listo? Claro está que a todas estas celdas voy a seleccionarlas acá. Voy a primero seleccionar estas. Voy a aplicar un formato de número tipo moneda. Esto me va a generar decimales. Puedo quitar esos decimales. Lo mismo voy a hacer con estas celdas que tienen aquí. Formato de número tipo moneda. Y listo. ¿De acuerdo? Auto rellenamos. No me va a generar errores porque ya, recuerden, estamos dentro de la función si.error. Ahora, para hacer el ejercicio voy a colocar aquí una cantidad, por ejemplo, 12. Y dentro de la celda J7, que es donde vamos a almacenar la función, para poder calcular el valor total de estos 12 productos, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Nuevamente llamamos a la función si.error, abrimos paréntesis, ¿de acuerdo? Permítanme un momento. Ok. Vamos a escribir el igual que no me estaba generando el igual. Llamamos a la función si.error, si.error. Ahora, aquí ¿qué vamos a hacer dentro de este primer valor que nos está pidiendo la función? Vamos a multiplicar el valor de C7, que es el que estoy seleccionando aquí, y lo vamos a multiplicar por el valor unitario. ¿De acuerdo? Punto y coma. Si esto no se cumple, entonces me va a indicar unas comillas o digamos, un espacio en blanco, ¿no? Ese vacío. De esta manera quedaría nuestra función para esta celda. Al momento de presionar Enter, automáticamente debe de generarme el resultado, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí, voy a aplicar el formato de moneda, quitamos ahí, auto rellenamos y automáticamente cada una de las celdas ya contiene la función. Ya finalizando este ejercicio, ¿qué vamos a hacer en este momento? Tenemos un subtotal que básicamente podemos presionar dentro del grupo de edición, hacemos clic en la herramienta autosuma y automáticamente observen que nos va a seleccionar este rango de celdas. ¿De acuerdo? Nos ubicamos en la celda donde va el subtotal, presionamos clic en la herramienta autosuma y ya nos llama la función suma y nos crea esa selección de rango de celdas. Presionamos Enter y ya obtenemos un total o un subtotal para este ejercicio. El valor del IVA, esto también es importante calcularlo.
Para ello, ¿qué vamos a hacer? Para calcular el valor del IVA, vamos a presionar igual, abrimos un paréntesis, vamos a seleccionar el valor de J21 y lo vamos a multiplicar por el valor que se almacena en la celda I22. Esto con el fin de que si hay algún tema de cambio del IVA, ustedes nada más hagan el cambio en la celda y el valor se va a modificar automáticamente. ¿De acuerdo? Ahí vamos a presionar Enter. Ahí ya nos dice que son 3.648 pesos. Y acá en el descuento vamos a hacer lo mismo. ¿Listo? Vamos a presionar igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el subtotal, multiplicamos por el 5%, cerramos paréntesis, presionamos Enter. Voy a quitar los decimales y de esta forma ya tendríamos unos valores calculados del subtotal, IVA y descuento. Para el valor total, que es el que me está mostrando en esta celda combinada, ¿cierto? Que es la celda H24, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a la función, entero, abrimos paréntesis y selecciono la celda J21, le voy a sumar el valor del IVA y a esto le voy a restar los 960 pesos del descuento. ¿De acuerdo? Voy a cerrar el paréntesis y presiono Enter. De esta forma, lo que voy a obtener es un valor entero. ¿Listo? Como se observa en la siguiente imagen o aquí en pantalla. De esta manera, estimados aprendices, nosotros hemos finalizado con el ejercicio de nuestra factura. Cada una de las celdas ya contiene las funciones y si revisamos nuestro documento donde nos muestra la solicitud del taller número 2, pues tenemos en cuenta que todo nuestro ejercicio cumple con la función buscar B, concatenar, nuevamente buscar V, la función suma, la función si error, entero, ¿de acuerdo? Aplicamos formato de valores numéricos a las celdas donde se requiere y les enseñé o expliqué el proceso para aplicar un formato condicional. De esta forma damos por terminada nuestra solución para el ejercicio del taller número 2 propuesto en la semana 2. Que tengan un excelente día.